damos la bienvenida a Artemio López. ¿Qué tal, Artemio? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo vas, Gabriel? ¿Qué tal? Muy bien. Tu primera impresión de los ejes del discurso de Alberto Fernández de hoy. Mira, en línea general me pareció un discurso sólido, importante, que efectivamente transitó los temas centrales, tres, a mi juicio: uno, la pandemia, el éxito que tuvo el gobierno en el combate a las aristas más complejas del COVID, lo que eso implicó en términos de despliegue de la campaña de vacunación más importante. Eso ahora parece, digamos, muy lejano, pero la verdad es que si hoy estamos todavía discutiendo los niveles de recuperación económica y la perspectiva futura, es porque eso se cumplió satisfactoriamente. El segundo tema es una descripción detallada de la herencia recibida, me parece que con énfasis, un énfasis que no se había puesto hasta el momento, con lo cual yo creo también hubo un logro muy importante. Y luego, obviamente, la perspectiva hacia adelante, el crecimiento económico, el despliegue de el acuerdo con el fondo sin condicionalidades, tal cual lo planteó, aseguró de que no había reforma judicial, de que no había reforma previsional, sí, no había reforma laboral. Y con respecto a la reforma judicial, que es un tema siempre complejo y pendiente, tuvo algunas definiciones importantes, sobre todo que cuestionó el funcionamiento de la Corte, incluso puso en consideración el número de miembros y obviamente una reingeniería global del funcionamiento de la Corte Suprema. Me pareció un discurso de apertura completo, obviamente desgranarlo uno por uno de los temas excede los tiempos de radio, pero yo estoy satisfecho. Excelente la descripción. Un discurso importante y profundo para lo que es una apertura de sesiones. Da la sensación, o por lo menos quedó ese ideograma en el aire, de cuando se habló de investigar a los responsables de la deuda, los que fugaron capitales salieron fugados de la Cámara, ¿no? Sí. Bueno, la oposición, como siempre, no estuvo a la altura. Obviamente dejó nuevamente, digamos, desde que lo dejó sin presupuesto a que dejó la sala al momento de la apertura. Eso no es habitual, pero bueno, ese tipo de oposición que tenemos, lamentablemente eso no va a cambiar, se va a profundizar, pero me pareció bien que aún en ese contexto el presidente desplegara todos los conceptos que llevó adelante en el discurso de apertura. A mí los que más me importan es lo que planteó en términos de recuperación salarial y disminución de la pobreza, porque yo creo que ahí está la clave de ingresos, ¿no? En general, ahí está la clave de la competitividad electoral del año 2023 y de las mejoras en términos de condiciones de vida de la gente. ¿Será posible? También completo el esquema incluso de política internacional. Vos viste, Gabriel, estos especialistas que insistió en el concepto de multipolaridad tan bombardeado hoy por los acontecimientos de Ucrania. Es cierto. Artemio, ¿es posible crecer firmando un acuerdo con el fondo? Bueno, teóricamente este acuerdo, mira, yo el otro día hice una columna en Perfil y leía las declaraciones de Iliad Golfa, que es el responsable, que lo va a auditar la deuda, el responsable del hemisferio occidental del Fondo Monetario. Es un ortodoxo brasileño y israelí. Bueno, tiene una larga currícula vinculada a los sectores financieros. Y él planteaba que este acuerdo que firmó la Argentina no es el acuerdo que el fondo quería, que efectivamente no tiene las reformas estructurales que Argentina necesita, y que lo que están esperando es un nuevo gobierno, caracterizan a este gobierno y a esta circunstancia como puente, que sea capaz de llevar adelante las transformaciones estructurales que Argentina requiere para poner sus cuentas en orden y crecer. Te cito casi textual, o sea que en negativo esta insatisfacción o puesta entre paréntesis de las características de el acuerdo con el fondo está en línea con lo que planteó también Noemí Brenta, que para mí es si no es la mejor, es una de las mejores historiadoras en la relación argentino-fondo monetario, que este era un acuerdo razonable y distinto a los demás. O sea, yo creo que el gobierno se ha cuidado muy bien de mantener cierta autonomía en las decisiones que le permitan crecer y distribuir, porque ha aprendido la lección, si no es por mérito,
es por necesidad. Ha aprendido la elección de las elecciones de noviembre, donde casi 4.100.000 electores del Frente de Todos 2019 no participaron en la convocatoria electoral. Vos sabés también, como yo, Gabriel, que fundamentalmente por un tema de ingresos, o sea, que hay una insatisfacción con los niveles de ingreso del hogar que tienen que ser resueltos, y el gobierno, creo, en eso va a cuidar no solo el crecimiento, sino también la distribución. Fue bastante en eso contundente la declaración de Alberto Fernández en la apertura, de que no va a permitir, obviamente, que los salarios evolucionen por abajo de la inflación, y de todas maneras las paritarias que se están firmando están siendo todas con cláusula de apertura y con la perspectiva de superar por lo menos por un par de puntos a la inflación y volver a recomponer en parte el desastre macrista. Pues no olvidemos que el gobierno actual hereda las consecuencias sociales y financieras del peor gobierno de la historia democrática argentina, sin ningún lugar a duda, que fueron los 4 años de Macri. A ver, muy claro, Artemio, ayúdame vos que entendés de opinión pública a desentrañar esto, porque yo tengo datos donde hay una interesante imagen, tanto de Alberto como de Cristina, por supuesto no absoluta, pero sostienen, y también hay aquiescencia larga, mucho más, incluido entre los votantes del Frente de Todos para con el acuerdo con el Fondo Monetario. Por los términos que vos venís comentando hasta ahora, más o menos hay coincidencia, pero cuando uno se adentra en las redes, se observa una militancia nacional popular que odia a Alberto. Es una especie de frenesí donde el que dice algo que le pareció bien del gobierno pasa a ser un cipayo, un gorila, hay una radicalidad de opinión que me preocupa un poco. Depende de la red, obviamente te referís, creo que con mayor intensidad, Twitter. Sí. De todas maneras, eso es un microclima, vos lo sabés, hiperpolitizado. Sí, hay una sobreabundancia de críticas. Yo te voy a decir una cosa, o sea, hay varios ejemplos de lo que implicó el quiebre de coaliciones. En todas implican dos cosas: que el sector más conservador de la coalición se consolida, y por afuera crece la derecha y la ultraderecha. En Grecia, ahora vino Varoufakis, y está, digamos, unas conferencias muy importantes. Varoufakis yo lo respeto mucho, supongo que vos también, Gabriel. O sea, nadie duda de la calidad técnica de Varoufakis, y del costado político. La gente que se fue de Syriza, cuando se partió, a partir de justamente la crítica a la Troika en ese momento, que es el Fondo Monetario para nosotros, a posteriori hubo elecciones. La gente que se fue, siguiendo entre otras cosas las propuestas, no las propuestas, sino la mirada de Varoufakis, sacó el 3% de los votos y siempre sacó el 36%. Ganó el sector conservador de la coalición, luego terminó pactando con la derecha parlamentariamente y realizando el gobierno que realizó, ultraortodoxo. Ahora, por eso, la política tiene una lógica que la economía a veces no tiene. Exacto. Y hay que saber muy bien medir los tiempos. No hay ninguna condición política objetiva para que efectivamente se produzca ninguna construcción alternativa al Frente de Todos, y si hubiera algún tipo de fisura, cosa que no creo vaya a pasar, hay que saber que van a consolidarse los sectores conservadores internos, que los hay, y sobre todo crecimiento de la derecha y la ultraderecha por afuera. La derecha y la ultraderecha, en Argentina la ultraderecha de una forma, digamos, más bien caricaturesca, pero yo diría que lo que efectivamente capitaliza una ruptura dentro de la coalición oficial es la oposición Juntos, ¿no? Que es la que encabeza el expresidente Macri, bueno, Rodríguez Larreta, los que conocemos. ¿Y qué interpretación en ese marco le das vos a la acción de Máximo Kirchner? Bueno, no digo de no ir a esta sesión, que también habría que leerlo, pero de renunciar a la titularidad del bloque. Mira, yo creo que ese fue un gesto destinado a no romper, destinado a habilitar efectivamente que haya voces que muestren otros matices y otras perspectivas con respecto a una situación que es muy compleja, que es un acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, ahí tenemos que admitir que la coalición puede tener perspectivas diversas. Yo reivindico el gesto del Máximo Kirchner en esa dirección. Quizá, si hubiera habido mecanismos más eficientes de diálogo y de intercambio dentro de la coalición, esa espectacularidad del gesto podría haberse evitado.
Eso marca también que hay que recomponer los equilibrios de la coalición. El poder decisivo, decisorio, reside en un espacio donde hay penuria de poder electoral, y donde se reside el poder electoral aparentemente hay penuria en la capacidad de decisión, o por lo menos de diálogo. Por lo tanto, eso muestra un funcionamiento que hay que corregir, buscar nuevos equilibrios, pero vuelvo a insistir, el gesto es mostrar que hay voces distintas dentro de la coalición, ninguna debe ser marginalizada. Me parece que en eso el gesto de Máximo es reivindicar, y la no ruptura habla de que efectivamente Máximo Kirchner también observa que cualquier fisura dentro de este frente, aún y a pesar de que él marcó posiciones divergentes, sería muy favorable para la restauración del proyecto neoliberal en Argentina. Finalmente, Artemio López, y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Yo sé que falta tiempo, pero vas viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Cómo avisoras el 2023? ¿Tenés una visión optimista con respecto a las posibilidades del Frente de Todos, o tenés dificultades en el horizonte? Falta mucho. Este año yo creo que va a haber crecimiento económico. El orden no lo conozco, hay varias perspectivas. La Fundación Germán Ardala, que me parece una fundación seria, planea un 3% de crecimiento. Hay algunas que plantean un poco más, generación de 350 a 400.000 puestos de trabajo, una disminución sensible del desempleo que debe estar por abajo de los 8 puntos, y una baja en la pobreza importante. Vamos a ver cómo se acompaña esto con la suba de jubilaciones, pensiones y finalmente salarios. Y yo creo que si eso se logra, y efectivamente el cambio de perspectiva está claro con respecto a lo que aconteció en el año 2020, que produjo entre otros los efectos del 2021 en términos electorales, el Frente de Todos se puede poner muy competitivo de cara al 2023. La clave, Gabriel, es mejorar las condiciones materiales de existencia de sectores medios bajos y obviamente los sectores populares, y eso se logra a través de una mejora en la política de ingresos. ¿Qué ingresos? Hoy fundamentalmente tres. Salario, tanto formal como informal, mejoran el salario mínimo vital y móvil, que está muy bajo. Jubilaciones y pensiones hay que mejorarlas porque están muy bajos, y obviamente mejoras en los planes de asignación de recursos a los hogares, asignación universal, planes de empleo, lo que fuera. Argentina necesita planes, es probable que necesite más, pero también en la perspectiva que señaló hoy Alberto, que esos planes finalmente comiencen a transformarse en trabajo genuino. Pero la mejora de ingresos es la clave para que el Frente de Todos recupere competitividad electoral, porque tengamos en cuenta esto. El Frente de Todos en el 2019 tuvo una elección muy importante. En el 2021 se perdieron 4.1 millones de votos del oficialismo, pero esos votos no fueron a la oposición, que la oposición también sacó los mismos, menos votos que la que sacó en 2019. Esos permanecieron sin votar, dando una elección, a mi juicio, cívica muy importante. Hubo un sector de acompañamiento al Frente de Todos que decidió no participar, pero no darle el voto a la oposición, como señalando que efectivamente el acuerdo electoral de 2019 había que todavía cumplirlo porque estaba en una situación de insatisfacción. Yo creo que eso brinda la posibilidad de que si las condiciones de ingreso mejoran, las condiciones de existencia de los sectores populares mejoran, el Frente de Todos es competitivo, porque vuelvo a insistir, los que lo acompañaron en 2019 no votaron, pero no le dieron el voto a la oposición, con lo cual es una gran señal de cara al 2023. Artemio, te mando un fuerte abrazo.